A ver, la historia de la gasolina en Venezuela es que parece sacada de una novela, de verdad. Pensemos en esto. ¿Cómo es posible que el mayor símbolo de la riqueza de una nación, su petróleo, termine siendo justo lo contrario, el símbolo de su fracaso? Bueno, vamos a meternos de lleno en esa historia para entenderlo. Suena a chiste, ¿no? O sea, el país sentado sobre las reservas de petróleo más grandes del planeta y se queda sin gasolina. Es increíble. Pero la respuesta a esta paradoja, bueno, no está enterrada con el petróleo. La respuesta está en una serie de decisiones, una tras otra, decisiones políticas que lograron lo que parecía imposible. Y aquí está la primera gran clave de todo. En Venezuela, la gasolina nunca fue solo gasolina. Era más bien un tranquilizante social. Su precio era una broma. No tenía nada que ver con economía, sino con una sola cosa: el pánico a que la gente saliera a la calle. Pero, a ver, ¿de dónde viene exactamente este miedo? Para entenderlo, hay que viajar en el tiempo a un evento que literalmente marcó a Venezuela para siempre. Estamos hablando de 1989. Un intento de subir el precio de la gasolina desató el Caracazo. Fue una explosión social brutal, violentísima, que dejó una lección grabada a fuego en la mente de toda la clase política. La gasolina no se toca. Punto. Se convirtió en un tabú, en una línea roja que nadie se atrevía a cruzar. Y claro, mientras la gasolina fluía casi gratis para todo el mundo, pues el sistema parecía que funcionaba. Pero por debajo de la superficie se estaban creando unas distorsiones gigantescas y completamente insostenibles. Por un buen tiempo, la ilusión aguantó. PDVSA producía tanto petróleo que se podía dar el lujo de pagar el costo de, básicamente, regalar la gasolina. Pero regalar algo siempre tiene consecuencias. Nadie lo cuida, se derrocha y, lo más grave, ¿para qué invertir un peso en las refinerías si no generan ninguna ganancia? La infraestructura poco a poco empezó a oxidarse. Y esto, por supuesto, generó una locura total. La gasolina era tan pero tan barata que nació un negocio multimillonario: el contrabando. Los famosos pimpineros compraban la gasolina a centavos en Venezuela y la vendían a precio de mercado en Colombia. O sea, Venezuela estaba subsidiando el combustible del país vecino, mientras las redes criminales se hacían de oro. Y entonces, esas fallas que estaban ocultas explotaron a la vista de todos. Pero ojo con esto, el sistema no colapsó solito. No fue un declive gradual, fue una destrucción activa y deliberada de la capacidad técnica de la industria petrolera. Con la llegada del chavismo, la lealtad política pasó a ser mucho más importante que el conocimiento técnico. Miles de ingenieros y expertos de PDVSA fueron despedidos, así de simple, y reemplazados por gente leal al régimen. Sin su cerebro y sin un centavo de inversión, las refinerías, una por una, empezaron a fallar. Entonces, el punto crucial es este: la escasez no fue una consecuencia inevitable de algo externo, fue el resultado directo de la destrucción de las capacidades técnicas internas. El país con las mayores reservas de petróleo del mundo ya no podía producir su propia gasolina. Así de simple y así de trágico. Y aquí la historia da un giro todavía más oscuro. Lo que había empezado como un problema de pésima gestión económica se transformó deliberadamente en una poderosa herramienta de control político. El régimen se dio cuenta de algo: la escasez es poder. Si controlas la gasolina, controlas quién se mueve, quién trabaja, quién vive una vida normal. De repente, la lealtad política se convirtió en la única llave que podía encender el motor de un carro. Esta frase lo resume todo a la perfección. La misma gasolina que antes se usaba para mantener a la gente tranquila, ahora se usaba para someterla, para premiar a los que apoyaban al gobierno y para castigar a los que no. Y bueno, ya sabemos lo que pasa. Donde hay control y escasez, florece la corrupción. Nació un mercado negro gigantesco de gasolina en dólares, muchas veces controlado por los mismos funcionarios y militares que se suponía que debían administrar la escasez. El mismo Estado que provocó el colapso ahora se enriquecía con él. Y justo cuando parecía que ya no se podía caer más bajo, la historia llegó a un nuevo nivel de absurdo. Venezuela, la nación con las mayores reservas de petróleo del mundo, tuvo que empezar a importar gasolina. Y esta gasolina no venía de cualquier parte. Para poder moverse, el país pasó a depender de otro estado también sancionado, Irán. Se tuvo que montar toda una logística clandestina, súper riesgosa e ineficiente.
Una operación que es simplemente ridícula para un país que literalmente flota sobre un mar de petróleo. Y claro, esta dependencia tenía un problema enorme: las sanciones internacionales. Cuando Estados Unidos empezó a interceptar estos barcos, no solo quedó expuesta a la increíble fragilidad del sistema, sino que la soga económica se apretó todavía más sobre un régimen que ya apenas podía respirar. Así que, como estamos viendo, la historia de la gasolina nunca fue solo sobre combustible. Es en realidad una radiografía perfecta del colapso total de un país. Cada una de las etapas de esta crisis es un resumen de una parte de la tragedia nacional. Empezamos con el populismo basado en el miedo. Pasamos por la destrucción de las instituciones, la corrupción por todos lados y terminamos en una humillante dependencia energética. Y esa es quizá la lección más importante de toda esta historia. La tragedia de Venezuela no es la falta de recursos, es la prueba viviente de que se puede tener todo el petróleo del mundo y aún así quedarse a oscuras por una cadena de pésimas decisiones. Creo que no se puede decir mejor. La gasolina pasó de ser el orgullo de una nación a ser la prueba diaria y palpable de su colapso. Un recordatorio brutal de cómo la mayor de las riquezas puede ser destruida por las peores decisiones.